Ven, sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 29. Alma. Capítulos 36 al 38. Lección asignada del 20 al 26 de julio de 2020. Titulada Acude a Dios para que vivas. Al sentir el gozo que se produce al entender el Evangelio, querrá poner en práctica lo que aprenda. Escriba sus ideas e impresiones sobre la manera de poner en práctica las verdades que está aprendiendo. Anote sus impresiones a continuación. Cuando Alma vio la iniquidad que lo rodeaba, sintió una profunda aflicción, tribulación y angustia en el alma. La iniquidad entre este pueblo contrista mi alma, dijo él a los oramitas. Él sintió algo similar al regresar de su misión a los oramitas. Observó que el corazón del pueblo empezaba a endurecerse y a sentirse ofendido a causa de lo estricto de la palabra, y esto hizo que su corazón se angustiara en extremo. ¿Qué hizo Alma en cuanto a lo que vio y sintió? No se desalentó simplemente, ni se volvió cínico en cuanto al estado del mundo. En lugar de ello, hizo que sus hijos se reunieran y les enseñó las cosas concernientes a la rectitud. Él les enseñó que no hay otro modo o medio por el cual el hombre pueda ser salvo, sino en Cristo y por medio de Él. He aquí, Él es la palabra de verdad y de rectitud. Como subtítulo: Puedo nacer de Dios a medida que sea humilde y me arrepienta. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 36, el cual leeremos a continuación. Los mandamientos de Alma a su hijo Elamán. Hijo mío, da oído a mis palabras, porque te juro que al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Quisiera que hicieseis lo que yo he hecho, recordando el cautiverio de nuestros padres, porque estaban en el cautiverio, y nadie podía rescatarlos salvo que fuese el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Y él de cierto los libró en sus aflicciones. Y ahora bien, oh mi hijo Elamán, he aquí estás en tu juventud, y te suplico, por tanto, que escuches mis palabras y aprendas de mí. Porque sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones, y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. Y no quisiera que pensaras que yo sé de mí mismo, no de lo temporal, sino de lo espiritual, no de la mente carnal, sino de Dios. Ahora bien, he aquí te digo que si no hubiese nacido de Dios, no habría sabido estas cosas, pero por boca de su santo ángel, Dios me ha hecho saber estas cosas, no por dignidad alguna en mí, porque yo andaba con los hijos de Mosía, tratando de destruir la iglesia de Dios. Mas he aquí, Dios envió a su santo ángel para detenernos en el camino. Y he aquí, nos habló como con voz de trueno, y toda la tierra tembló bajo nuestros pies, y todos caímos al suelo porque el temor del Señor nos sobrevino. Mas he aquí, la voz me dijo, levántate, y me levanté y me puse de pie, y vi al ángel. Y me dijo, a menos que tú, por ti mismo, quieras ser destruido, no trates más de destruir la iglesia de Dios. Y aconteció que caí al suelo, y por el espacio de 3 días y 3 noches no pude abrir mi boca, ni hacer uso de mis miembros. Y el ángel me dijo más cosas que mis hermanos oyeron, mas yo no las oí. Porque al oír las palabras, a menos que tú por ti mismo quieras ser destruido, no trates más de destruir la iglesia de Dios, me sentí herido de tan grande temor y asombro de que tal vez fuese destruido, que caí al suelo y no oí más. Pero me martirizaba un tormento eterno, porque mi alma estaba atribulada en sumo grado y atormentada por todos mis pecados. Sí, me acordaba de todos mis pecados e iniquidades,
por causa de los cuales yo era atormentado con las penas del infierno. Sí, veía que me había rebelado contra mi Dios, y que no había guardado sus santos mandamientos. Sí, y había asesinado a muchos de sus hijos, o más bien, los había conducido a la destrucción. Sí, y por último, mis iniquidades habían sido tan grandes, que el solo pensar en volver a la presencia de mi Dios atormentaba mi alma con indecible horror. Oh, si fuera desterrado, pensaba yo, y aniquilado en cuerpo y alma, a fin de no ser llevado para comparecer ante la presencia de mi Dios, para ser juzgado por mis obras. Y por 3 días y 3 noches me vi atormentado, sí, con las penas de un alma condenada. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí, también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón: «Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte». Y he aquí que cuando pensé esto, ya no me pude acordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Y oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Sí, hijo mío, te digo que no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como mis dolores. Sí, hijo mío, y también te digo que por otra parte, no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Sí, me pareció ver, así como nuestro padre Lehi vio, a Dios sentado en su trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles en actitud de estar cantando y alabando a su Dios. Sí, y mi alma anheló estar allí. Mas he aquí, mis miembros recobraron su fuerza, y me puse de pie, y manifesté al pueblo que había nacido de Dios. Sí, y desde ese día, aún hasta ahora, he trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento, para traerlas a probar el sumo gozo que yo probé, para que también nazcan de Dios y sean llenas del Espíritu Santo. Sí, y he aquí, oh hijo mío, el Señor me concede un gozo extremadamente grande en el fruto de mis obras, porque a causa de la palabra que Él me ha comunicado, he aquí muchos han nacido de Dios, y han probado como yo he probado, y han visto ojo a ojo, como yo he visto. Por tanto, ellos saben acerca de estas cosas de que he hablado, como yo sé, y el conocimiento que tengo viene de Dios. Y he sido sostenido en tribulaciones y dificultades de todas clases, sí, y en todo género de aflicciones. Sí, Dios me ha librado de la cárcel, y de ligaduras, y de la muerte. Sí, y pongo mi confianza en Él, y todavía me librará. Y sé que me levantará en el postrer día para morar con Él en gloria. Sí, y lo alabaré para siempre. Porque ha sacado a nuestros padres de Egipto, y ha hundido a los egipcios en el mar Rojo. Y por su poder guió a nuestros padres a la tierra prometida. Sí, y los ha librado de la servidumbre y del cautiverio de cuando en cuando. Sí, y también ha sacado a nuestros padres de la tierra de Jerusalén, y por su sempiterno poder también los ha librado de la servidumbre y del cautiverio de cuando en cuando, hasta este día. Y yo siempre he retenido el recuerdo de su cautiverio. Sí, tú también debes recordar su cautiverio, como lo he hecho yo. Mas he aquí, hijo mío, esto no es todo, porque tú debes saber, como yo sé, que al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Y debes saber también que si no guardas los mandamientos de Dios, serás separado de su presencia. Y esto es según su palabra. Pocos tendrán experiencias tan sensacionales como la conversión de alma. Sin embargo, hay principios en su experiencia que todos podemos aprender y poner en práctica porque todos debemos nacer de Dios. A medida que lea o estudie Alma, capítulo 36, busque principios que pueda poner en práctica. Por ejemplo,
medite a continuación. ¿Cómo se siente una persona que ha nacido de Dios en cuanto al pecado? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo se siente una persona que ha nacido de Dios en cuanto a Jesucristo? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué cambios podría usted notar o esperaría ver en las creencias y acciones de alguien que ha nacido de Dios? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación leeremos en Mosía, capítulo 5, el versículo 7, donde se menciona: Ahora pues, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque he aquí, hoy Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él, y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. Ahora leeremos en el libro de Mosía, en el capítulo 27, los versículos 25 al 26, que dicen lo siguiente: Y el Señor me dijo: No te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Y así llegan a ser nuevas criaturas, y a menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. A continuación se leerá Alma, capítulo 5, el versículo 14, donde se menciona: Y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado ese potente cambio en vuestros corazones? A continuación se leerá en Alma, capítulo 22, el versículo 15, donde se menciona: Y aconteció que después que Aarón le hubo explicado estas cosas, dijo el rey: ¿Qué haré para lograr esta vida eterna de que has hablado? Sí, ¿qué haré para nacer de Dios, desarraigando de mi pecho este espíritu inicuo, y recibir el Espíritu de Dios para que sea lleno de gozo, y no sea desechado en el postrer día? He aquí, dijo él, daré cuanto poseo, sí, abandonaré mi reino, a fin de recibir este gran gozo. A continuación se leerá en el libro de Elamán, el capítulo 3, el versículo 35, donde se menciona: No obstante, ayunaron y oraron frecuentemente, y se volvieron más y más fuertes en su humildad, y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación. Sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones, santificación que viene de entregar el corazón a Dios. También se recomienda ver el tema Conversión, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: Jesucristo expió por los pecados del mundo. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 36. Este capítulo ya se leyó con anterioridad en el bloque de lectura pasado. Usted notará algo de repetición en el relato de la conversión de Alma en este capítulo. Esto se debe a que Alma, capítulo 36, es un gran ejemplo de una forma de poesía hebrea llamada quiasmo.
en la cual las palabras o las ideas están presentadas en un cierto orden que conducen hacia una idea central, para luego repetirse en orden inverso. En Alma, capítulo 36, la idea expresada en el versículo 3 se repite en el versículo 27. La idea en el versículo 5 se repite en el versículo 26, y así sucesivamente. La idea central es el mensaje más importante del quiasmo. Vea si puede encontrar la idea central en los versículos 17 y 18. A continuación se leerá Alma, capítulo 36, los versículos 17 y 18, para dar énfasis a este punto. A continuación se leerá Alma, capítulo 36, los versículos 17 y 18, que dice lo siguiente. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribuía el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí, también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón, oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de la amargura, y ceñido con las eternas cadenas de la muerte. Note cómo el centrar su mente en este pensamiento influyó en Alma y le cambió la vida. Medite a continuación. ¿Cómo ha influido en usted esa verdad concerniente a Jesucristo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué otras ideas recurrentes encuentra usted en esta escritura? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿De qué manera este relato de arrepentimiento y perdón le inspira a seguir el ejemplo de Alma y a volverse hacia el Salvador? Medite una última vez en este bloque de lectura. Para obtener más información acerca de los quiasmos, consulte el Manual del Alumno de Instituto de Religión concerniente a El Libro de Mormón. Como subtítulo, las Escrituras se han preservado para un sabio propósito. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 37, el cual se leerá a continuación. Y ahora, Elamán, hijo mío, te mando que tomes los anales que me han sido confiados, y también te mando que lleves una historia de este pueblo, como lo he hecho yo, sobre las planchas de Nefi, y que conserves sagradas todas estas cosas que he guardado, así como yo las he preservado, porque se conservan para un sabio propósito. Y estas planchas de bronce que contienen estos grabados, que tienen sobre ellas la narración de las sagradas escrituras, y la genealogía de nuestros antecesores aún desde el principio. He aquí nuestros padres han profetizado que deben ser conservadas y entregadas de una generación a otra, y que deben ser guardadas y preservadas por la mano del Señor, hasta que vayan a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a fin de que lleguen a saber de los misterios que contienen. Y he aquí, si son conservadas, deben retener su brillo. Sí, y retendrán su brillo. Sí, también todas las planchas que contienen lo que es escritura sagrada. Ahora bien, tal vez pienses que esto es locura de mi parte, mas he aquí te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas, y en muchos casos los pequeños medios confunden a los sabios. Y el Señor Dios se vale de medios para realizar sus grandes y eternos designios, y por medios muy pequeños, el Señor confunde a los sabios y realiza la salvación de muchas almas. Y hasta aquí ha sido según la sabiduría de Dios que estas cosas sean preservadas, pues he aquí,
han ensanchado la memoria de este pueblo, sí, y han convencido a muchos del error de sus caminos, y los han traído al conocimiento de su Dios para la salvación de sus almas. Sí, te digo que si no hubiese sido por estas cosas que estos anales contienen, las cuales están sobre estas planchas, Amón y sus hermanos no habrían podido convencer a tantos miles de los lamanitas de las tradiciones erróneas de sus padres. Sí, estos anales y sus palabras los llevaron al arrepentimiento, es decir, los llevaron al conocimiento del Señor su Dios, y a regocijarse en Jesucristo su Redentor. Y quién sabe si no serán el medio para traer a muchos miles de ellos al conocimiento de su Redentor, sí, y también a muchos miles de nuestros obstinados hermanos nefitas, que hoy endurecen sus corazones en el pecado y las iniquidades. Y todavía no me han sido revelados plenamente estos misterios, por tanto me refrenaré. Y quizás sea suficiente si solamente digo que se conservan para un sabio propósito, el cual es conocido por Dios, porque Él dirige con sabiduría todas sus obras, y sus sendas son rectas, y su curso es un giro eterno. Oh, recuerda, hijo mío, el Amán, cuán estrictos son los mandamientos de Dios. Y Él ha dicho, si guardáis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Pero si no guardáis sus mandamientos, seréis desechados de su presencia. Y ahora, recuerda, hijo mío, que Dios te ha confiado estas cosas que son sagradas, que Él ha conservado sagradas, y que también guardará y preservará para un sabio propósito suyo, para manifestar su poder a las generaciones futuras. Y ahora bien, he aquí, te digo por el espíritu de profecía, que si quebrantas los mandamientos de Dios, he aquí estas cosas que son sagradas te serán quitadas por el poder de Dios, y serás entregado a Satanás para que te zarandee como tamo ante el viento. Pero si guardas los mandamientos de Dios y cumples con estas cosas que son sagradas, según el Señor te mande, pues debes recurrir al Señor en todas las cosas que tengas que hacer con ellas. He aquí, ningún poder de la tierra ni del infierno te las puede quitar, porque Dios es poderoso para cumplir todas sus palabras, porque Él cumplirá todas las promesas que te haga, pues ha cumplido sus promesas que Él ha hecho a nuestros padres, porque les prometió que preservaría estas cosas para un sabio propósito suyo, a fin de manifestar su poder a las generaciones futuras. Y he aquí, ha cumplido un propósito, sí, la restauración de muchos miles de los lamanitas al conocimiento de la verdad, y en ellas Él ha manifestado su poder, y también manifestará aún en ellas su poder a generaciones futuras, por tanto, serán preservadas. Por lo que te mando, hijo mío, el Amán, que seas diligente en cumplir todas mis palabras, y que seas diligente en guardar los mandamientos de Dios tal como están escritos. Y ahora te hablaré acerca de aquellas 24 planchas, que las guardes para que sean manifestados a este pueblo los misterios, y las obras de tinieblas, y sus hechos secretos, o sea, los hechos secretos de aquel pueblo que fue destruido. Sí, que todos sus asesinatos y robos y sus pillajes, y todas sus maldades y abominaciones puedan ser manifestados a este pueblo, sí, y que preserves estos intérpretes. Porque he aquí, el Señor vio que su pueblo empezaba a obrar en tinieblas, sí, a cometer asesinatos y abominaciones en secreto. Por tanto, dijo el Señor que si no se arrepentían, serían destruidos de sobre la superficie de la tierra. Y dijo el Señor, prepararé para mi siervo Gazelem una piedra que brillará en las tinieblas hasta dar luz, a fin de manifestar a los de mi pueblo que me sirven, sí, para manifestarles los hechos de sus hermanos, sí, sus obras secretas, sus obras de obscuridad, y sus maldades y abominaciones. Y se prepararon estos intérpretes, hijo mío, para que se cumpliera la palabra que Dios habló, diciendo, sacaré de las tinieblas a la luz todos sus hechos secretos, y sus abominaciones, y a menos que se arrepientan, los destruiré de sobre la superficie de la tierra, y descubriré todos sus secretos y abominaciones a toda nación que en lo futuro posea la tierra. Y vemos, hijo mío, que no se arrepintieron, por tanto han sido destruidos,
y hasta ahora se ha cumplido la palabra de Dios. Sí, sus abominaciones secretas han salido de las tinieblas y nos han sido reveladas. Y ahora bien, hijo mío, te mando que retengas todos sus juramentos y sus pactos y sus acuerdos en sus abominaciones secretas, y todas sus señales y sus prodigios retendrás, para que este pueblo no los conozca, no sea que por ventura también caigan en las tinieblas y sean destruidos. Porque he aquí, hay una maldición sobre toda esta tierra de que sobrevendrá una destrucción a todos los obradores de tinieblas, según el poder de Dios, cuando lleguen al colmo. Por tanto, es mi deseo que este pueblo no sea destruido. Por consiguiente, esconderás de este pueblo esos planes secretos de sus juramentos y sus pactos, y solamente le darás a conocer sus maldades, sus asesinatos y sus abominaciones. Y le enseñarás a aborrecer tales maldades y abominaciones y asesinatos. Y también debes enseñarle que esta gente fue destruida por motivo de sus maldades y abominaciones y asesinatos. Porque he aquí, asesinaron a todos los profetas del Señor que llegaron entre ellos para declararles en cuanto a sus iniquidades, y la sangre de los que asesinaron clamó al Señor su Dios para que los vengara de aquellos que fueron sus asesinos. Y así los juicios de Dios descendieron sobre estos obradores de tinieblas y de combinaciones secretas. Sí, y maldita sea la tierra por siempre jamás para esos obradores de tinieblas y combinaciones secretas, aún hasta su destrucción, a menos que se arrepientan antes que lleguen al colmo. Y ahora bien, hijo mío, recuerda las palabras que te he hablado. No confíes esos planes secretos a este pueblo. Antes bien, inculca en ellos un odio perpetuo contra el pecado y la iniquidad. Predícales el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Enséñales a humillarse y a ser mansos y humildes de corazón. Enséñales a resistir toda tentación del diablo, con su fe en el Señor Jesucristo. Enséñales a no cansarse nunca de las buenas obras, sino a ser mansos y humildes de corazón, porque éstos hallarán descanso para sus almas. Oh, recuerda, hijo mío, y aprende sabiduría en tu juventud. Sí, aprende en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios. Sí, e implora a Dios todo tu sostén. Sí, sean todos tus hechos en el Señor, y donde quiera que fueres, sea en el Señor. Deja que todos tus pensamientos se dirijan al Señor. Sí, deja que los afectos de tu corazón se funden en el Señor para siempre. Consulta al Señor en todos tus hechos, y Él te dirigirá para bien. Sí, cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor, para que Él te cuide en tu sueño. Y cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios. Y si haces estas cosas, serás enaltecido en el postrer día. Y ahora, hijo mío, tengo algo que decir concerniente a lo que nuestros padres llaman esfera o director, o que ellos llamaron liaona, que interpretado quiere decir brújula, y el Señor la preparó. Y he aquí ningún hombre puede trabajar con tan singular maestría. Y he aquí, fue preparada para mostrar a nuestros padres el camino que habían de seguir por el desierto. Y obró por ellos según su fe en Dios. Por tanto, si tenían fe para creer que Dios podía hacer que aquellas agujas indicaran el camino que debían seguir, he aquí, así sucedía. Por tanto, se obró para ellos este milagro, así como muchos otros milagros que diariamente se obraban por el poder de Dios. Sin embargo, por motivo de que se efectuaron estos milagros por medios pequeños, se les manifestaron obras maravillosas, mas fueron perezosos y se olvidaron de ejercer su fe y diligencia. Y entonces esas obras maravillosas cesaron, y no progresaron en su viaje. Por tanto, se demoraron en el desierto, o sea, no siguieron un curso directo, y fueron afligidos con hambre y sed por causa de sus transgresiones. Y ahora quisiera que entendieseis, hijo mío, que estas cosas tienen un significado simbólico, porque así como nuestros padres no prosperaron por ser lentos en prestar atención a esta brújula, y estas cosas eran temporales, así es con las cosas que son espirituales. Pues he aquí,
Tan fácil es prestar atención a la palabra de Cristo, que te indicará un curso directo a la felicidad eterna, como lo fue para nuestros padres prestar atención a esta brújula, que les señalaba un curso directo a la tierra prometida. Y ahora digo, ¿no se ve en esto un símbolo? Porque tan cierto como este director trajo a nuestros padres a la tierra prometida por haber seguido sus indicaciones, así las palabras de Cristo, si seguimos su curso, nos llevan más allá de este valle de dolor a una tierra de promisión mucho mejor. Oh hijo mío, no seamos perezosos por la facilidad que presenta la senda, porque así sucedió con nuestros padres, pues así les fue dispuesto para que viviesen si miraban. Así también es con nosotros. La vía está preparada, y si queremos mirar, podremos vivir para siempre. Y ahora bien, hijo mío, asegúrate de cuidar estas cosas sagradas. Sí, asegúrate de acudir a Dios para que vivas. Ve entre este pueblo y declara la palabra, y sé sensato. Adiós, hijo mío. ¿Ha pensado usted alguna vez qué milagro es y qué bendición el que tengamos las Escrituras hoy en día? Dios nos ha confiado estas cosas que son sagradas. Conforme vaya leyendo o estudiando Alma, capítulo 37, busque las bendiciones que se obtienen por tener las Escrituras y medite a continuación. ¿De qué manera ha experimentado usted esas bendiciones? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo podemos utilizar las Escrituras para ayudar a manifestar el poder de Dios a las generaciones futuras? Medite nuevamente. En Alma, capítulo 37, los versículos del 38 al 47, Alma compara la palabra de Cristo con la liaona. Medite en esta comparación y reflexione en las maneras en que usted ha experimentado el milagro y el poder de las enseñanzas de Cristo diariamente. Medite nuevamente. También se recomienda estudiar el discurso La bendición de las Escrituras por el elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2010, el cual escucharemos a continuación. El 6 de octubre de 1536, una figura lastimosa salió de un calabozo del castillo de Vivorde, cerca de Bruselas, Bélgica. Durante casi año y medio el hombre había estado aislado en una celda oscura, y ahora fuera de los muros del castillo lo ataban a un poste. Tuvo tiempo para pronunciar en voz alta su oración final: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y luego lo ahorcaron. De inmediato quemaron su cuerpo en la hoguera. ¿Quién era ese hombre? ¿Y cuál era la ofensa por la cual las autoridades políticas y eclesiásticas lo habían condenado? Se llamaba Guillermo Tyndale, y su crimen fue haber traducido la Biblia al inglés y publicarla. Tyndale nació en Inglaterra en la época en que Colón zarpó hacia el Nuevo Mundo. Se educó en Oxford y Cambridge, y luego llegó a ser parte del clero católico. Hablaba 8 idiomas con fluidez, entre ellos griego, hebreo y latín. Era un estudiante devoto de la Biblia, y le preocupaba profundamente la ignorancia generalizada de las Escrituras que observaba entre sacerdotes y laicos por igual. En una acalorada discusión con un clérigo que opinaba que no se debían poner las Escrituras al alcance del hombre común, Tyndale juró: si Dios me concede vida, haré que el joven que lleva el arado sepa más de las Escrituras que el mismo Papa. Solicitó la aprobación de las autoridades de la Iglesia para preparar una traducción de la Biblia al inglés, para que todos pudieran leer las Escrituras y poner en práctica la palabra de Dios, pero se la negaron, ya que la opinión que prevalecía
era que el acceso directo a las Escrituras por alguien que no fuera del clero hacía peligrar la autoridad de la Iglesia y era como echar perlas delante de los cerdos. Sin embargo, Tyndale se abocó a la difícil tarea de la traducción. En 1524 viajó a Alemania bajo un nombre ficticio y allí vivió escondiéndose gran parte del tiempo bajo constante amenaza de arresto. Con la ayuda de amigos leales, Tyndale logró publicar la traducción al inglés del Nuevo Testamento y después del Antiguo Testamento. Las Biblias se enviaban clandestinamente a Inglaterra, donde había gran demanda, y los que las obtenían las valoraban grandemente. Se compartían ampliamente, pero en secreto. Las autoridades quemaban todas las copias que encontraban. Sin embargo, la obra de Tyndale llegó a ser el fundamento de casi todas las traducciones posteriores de la Biblia al inglés, en particular la versión del Rey Santiago. Guillermo Tyndale no fue el primero ni el último de los que se han sacrificado en muchos países e idiomas, aún al grado de morir, para sacar de la oscuridad la palabra de Dios. Tenemos con todos ellos una gran deuda de gratitud, y una aún mayor a los que fielmente registraron y preservaron la palabra a través de las épocas, a menudo con minuciosa labor y sacrificio. Moisés, Isaías, Abraham, Juan, Pablo, Nefi, Mormón, José Smith y muchos más. ¿Qué sabían ellos de la importancia de las Escrituras y que nosotros también debemos saber? ¿Qué entendía la gente de Inglaterra del siglo XVI, que pagó tanto dinero y se arriesgó tanto para tener acceso a una Biblia, y que nosotros también debamos entender? Poco antes de morir, el profeta Alma confió los sagrados registros de su pueblo a su hijo Elamán. Le recordó que las Escrituras habían ensanchado la memoria de este pueblo, sí, y convencido a muchos del error de sus caminos, y los han traído al conocimiento de su Dios para la salvación de sus almas. Mandó a Elamán preservar los registros para que a través de ellos Dios pudiera manifestar su poder a las generaciones futuras. Las Escrituras ensanchan nuestra memoria al ayudarnos a recordar siempre al Señor y nuestra relación con Él y con el Padre. Nos recuerdan lo que sabíamos en la vida premortal y ensanchan nuestra memoria en otro sentido al enseñarnos acerca de épocas, personas y acontecimientos que no vivimos en carne propia. No estuvimos presentes para escuchar el Sermón del Monte, para ver a Lázaro levantarse de entre los muertos, para ver el sufrimiento del Salvador en Getsemaní y en la cruz. Ni escuchamos con María a dos ángeles testificar en la tumba vacía que Jesús se había levantado de los muertos. Ustedes y yo no avanzamos uno por uno con la multitud en la tierra de abundancia, a invitación del Salvador resucitado, para palpar las marcas de los clavos y bañar sus pies con nuestras lágrimas. No nos hincamos al lado de José Smith en la arboleda sagrada, ni vimos allí al Padre y al Hijo. Sin embargo, sabemos todas estas cosas, y mucho más, porque tenemos el registro de las Escrituras para ensanchar nuestra memoria, para enseñarnos lo que no sabíamos. Y cuando esas cosas penetran nuestra mente y nuestro corazón, entonces se arraiga nuestra fe en Dios y en su Hijo amado. Las Escrituras también ensanchan nuestra memoria al ayudarnos a no olvidar lo que nosotros y las generaciones anteriores hemos aprendido. Los que no tienen registrada la palabra de Dios o no hacen caso de ella, con el tiempo dejan de creer en Él y olvidan el propósito de su existencia. Ustedes recordarán lo importante que fue para los del pueblo de ley llevar las planchas de bronce consigo cuando partieron de Jerusalén. Esas escrituras eran claves para que tuvieran conocimiento de Dios y de la futura redención de Cristo. El otro grupo que salió de Jerusalén poco después de Lehi no tenía las escrituras, y cuando los descendientes de Lehi los encontraron unos 300 o 400 años después, se encuentra registrado que su idioma se había corrompido y negaban la existencia de su Creador. En la época de Tyndale abundaba la ignorancia en cuanto a las escrituras porque la gente no tenía acceso a la Biblia, especialmente en un idioma que pudieran entender. Actualmente la Biblia y otras escrituras están a la mano,
Y sin embargo, hay una creciente ignorancia de las Escrituras porque la gente no abre los libros. Como consecuencia, se les ha olvidado lo que sabían sus abuelos. Las Escrituras refutan la falsedad. Dios usa las Escrituras para desenmascarar las ideas erróneas, las tradiciones falsas y el pecado con sus efectos devastadores. Él es un Padre tierno que desea salvarnos del sufrimiento y del pesar innecesarios, y a la vez ayudarnos a lograr nuestro potencial divino. Por ejemplo, las Escrituras contradicen una antigua filosofía que ahora vuelve a estar de moda, la filosofía de Coreor, de que no existen las normas morales absolutas, que todo hombre prospera según su genio, todo hombre conquista según su fuerza, y no es ningún crimen el que un hombre haga cosa cualquiera, y que cuando muere el hombre, allí termina todo. Alma, quien había lidiado con Coreor, no dejó a su propio hijo Coreantón con dudas respecto a la realidad y el fundamento de un código moral divino. Coreantón había cometido un pecado sexual, y su padre le habló con amor, pero con claridad. ¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o el negar el Espíritu Santo. A diferencia total de hace un siglo, hoy muchos cuestionarían a Alma acerca de la seriedad de la inmoralidad. Otros alegarían que todo es relativo o que el amor de Dios es indulgente. Si hay un Dios, dicen ellos, Él disculpa todos los pecados y transgresiones por motivo de su amor. No hay necesidad de arrepentirse, o a lo sumo basta con una simple confesión. ¿Han imaginado a un Jesús que quiere que las personas luchen por la justicia social, pero que no exige nada de la vida y conducta personales de ellos? Pero un Dios de amor no nos deja a la deriva para aprender por triste experiencia que la maldad nunca fue felicidad. Sus mandamientos son la voz de la realidad, también nuestra protección contra el dolor que nosotros mismos nos causamos. Las Escrituras dejan bien claro que la verdadera felicidad no consiste en negar la justicia de Dios, ni en tratar de evitar las consecuencias del pecado, sino en arrepentirse y en recibir el perdón mediante la gracia expiatoria del Hijo de Dios. En las Escrituras se nos enseñan los principios y los valores morales que son esenciales para mantener una sociedad civil, incluyendo la integridad, la responsabilidad, el desinterés, la fidelidad y la caridad. En ellas encontramos ejemplos vívidos de las bendiciones que se reciben al honrar los principios verdaderos, así como las tragedias que ocurren cuando las personas y las civilizaciones los desechan. Sea la antigua Roma, la América moderna o cualquier otro lugar, cuando se hace caso omiso a las verdades de las Escrituras, o éstas se abandonan, el núcleo moral esencial de la sociedad se desintegra y en poco tiempo decae. Con el tiempo no queda nada para sostener las instituciones que a su vez sostienen a la sociedad. Las Escrituras nos acercan más a Cristo, nuestro Redentor. Al final, el propósito central de todas las Escrituras es llenar nuestra alma de fe en Dios el Padre y en su Hijo Jesucristo. La fe de que existen, la fe en el plan del Padre para nuestra inmortalidad y la vida eterna. La fe en la expiación y en la resurrección de Jesucristo, lo cual hace posible este plan de felicidad. La fe para hacer del Evangelio de Jesucristo nuestro estilo de vida. Y la fe para llegar a conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado. La palabra de Dios, como dijo Alma, es como una semilla sembrada en el corazón, la cual produce fe al comenzar a crecer en nuestro interior. La fe no proviene del estudio de textos antiguos como actividad académica, ni de excavaciones y descubrimientos arqueológicos, ni de experimentos científicos. Ni siquiera se recibe al ser testigos de milagros. Esas cosas pueden servir para confirmar la fe y a veces para ponerla a prueba, pero no instauran la fe, la cual viene por el testimonio del Espíritu Santo a nuestra alma, de espíritu a espíritu, al escuchar o leer la palabra de Dios. Y la fe madura al seguir deleitándonos en la palabra.
Los relatos de las Escrituras sobre la fe de otras personas sirven para fortalecer la nuestra. Recordamos la fe de un centurión que permitió que Cristo sanara al siervo sin siquiera verlo. Escuchamos el lamento de Job por su sufrimiento. Aunque él me matare, en él confiaré. Y su declaración con lágrimas: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, y aún he de ver en mi carne a Dios. Cobramos valor al escuchar la determinación de un tierno y joven profeta, odiado e implacablemente perseguido por tantos adultos. Había visto una visión, yo lo sabía y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo, ni osaría hacerlo. Ya que las Escrituras exponen la doctrina de Cristo, van acompañadas del Espíritu Santo, cuya función es dar testimonio del Padre y del Hijo. Por lo tanto, leer las Escrituras es una forma de recibir el Espíritu Santo. Claro está que el Espíritu Santo es quien da las Escrituras en primer lugar, y ese mismo Espíritu puede testificarnos a ustedes y a mí de la veracidad de ellas. Estudien las Escrituras detenida y deliberadamente. Mediten en ellas y oren al respecto. Las Escrituras son revelación y les darán mayor revelación. Consideren la magnitud de la bendición de tener la Santa Biblia y unas 900 páginas más de Escritura, incluyendo el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Luego consideren que además las palabras que hablan los profetas cuando son inspirados por el Espíritu Santo, en entornos como este, a las que el Señor llama Escritura, fluyen hacia nosotros casi constantemente por televisión, radio, internet, satélite, CD, DVD y material impreso. Supongo que en la historia jamás ha habido un pueblo tan bendecido con tal cantidad de escritos sagrados. Y no solo eso, sino que todo hombre, mujer y niño puede poseer y estudiar su propio ejemplar personal de estos textos sagrados, mayormente en su propio idioma. Qué increíble le habría parecido tal cosa a la gente de la época de Guillermo Tyndale y a los santos de dispensaciones anteriores. Ciertamente con esta bendición el Señor nos dice que nuestra necesidad de recurrir constantemente a las Escrituras es mayor que en cualquier época anterior. Ruego que nos deleitemos continuamente en las palabras de Cristo, las cuales nos dirán todas las cosas que debemos hacer. Yo he estudiado las Escrituras y he meditado en ellas, y al aproximarse la Pascua les doy mi testimonio del Padre y del Hijo, tal como son revelados en las Santas Escrituras. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 37, los versículos del 6 al 7, los cuales se releerán a continuación. Ahora bien, tal vez pienses que esto es locura de mi parte, mas he aquí, te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas, y en muchos casos los pequeños medios confunden a los sabios. Y el Señor Dios se vale de medios para realizar sus grandes y eternos designios, y por medios muy pequeños, el Señor confunde a los sabios, y realiza la salvación de muchas almas. En ocasiones pensamos que como nuestros problemas son tan grandes y complicados, entonces las soluciones han de ser grandes y complicadas igualmente. Sin embargo, una vez tras otra, el Señor elige utilizar cosas pequeñas y sencillas para llevar a cabo su obra y bendecir la vida de sus hijos. Al leer Alma capítulo 37, los versículos del 6 al 7 que se leyeron en este bloque de lectura, reflexione y anote las maneras en que usted ha visto este principio en acción en su vida. Y medite a continuación. ¿Cuáles son algunas cosas pequeñas y sencillas que el Señor utiliza para bendecirle a usted y para llevar a cabo su obra?
Medite brevemente. A continuación se leerá Alma, capítulo 37, los versículos del 41 al 46, que dicen lo siguiente. Sin embargo, por motivo de que se efectuaron estos milagros por medios pequeños, se les manifestaron obras maravillosas. Mas fueron perezosos y se olvidaron de ejercer su fe y diligencia, y entonces esas obras maravillosas cesaron y no progresaron en su viaje. Por tanto, se demoraron en el desierto, o sea, no siguieron un curso directo, y fueron afligidos con hambre y sed por causa de sus transgresiones. Y ahora, quisiera que entendieseis, hijo mío, que estas cosas tienen un significado simbólico, porque así como nuestros padres no prosperaron por ser lentos en prestar atención a esa brújula, y estas cosas eran temporales, así es con las cosas que son espirituales. Pues, he aquí, tan fácil es prestar atención a la palabra de Cristo que te indicará un curso directo a la felicidad eterna, como lo fue para nuestros padres prestar atención a esta brújula que les señalaba un curso directo a la tierra prometida. Y ahora digo, ¿no se ve en esto un símbolo? Porque tan cierto como este director trajo a nuestros padres a la tierra prometida por haber seguido sus indicaciones, así las palabras de Cristo, si seguimos su curso, nos llevan más allá de este valle de dolor a una tierra de promisión mucho mejor. Oh hijo mío, no seamos perezosos por la facilidad que presenta la senda, porque así sucedió con nuestros padres, pues así les fue dispuesto para que viviesen si miraban. Así también es con nosotros. La vía está preparada y si queremos mirar, podremos vivir para siempre. También se recomienda estudiar el discurso Cosas Pequeñas y Sencillas, por el presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2018, el cual escucharemos a continuación. Mis amados hermanos y hermanas, como ustedes, he sido profundamente tocado y edificado e inspirado por los mensajes, la música y los sentimientos de este momento de estar juntos. Estoy seguro que a todos ustedes por ser instrumentos en las manos del Señor y darnos a nosotros las fortalezas en este momento en el que nos hallamos aquí. Me siento sumamente agradecido de hablar a esta audiencia el domingo de Pascua. Hoy nos unimos a otros cristianos para celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la resurrección literal de Jesucristo constituye un pilar de nuestra fe. Debido a que creemos en los relatos de la Biblia y del Libro de Mormón acerca de la resurrección literal de Jesucristo, también creemos, por las numerosas enseñanzas de las Escrituras, que una resurrección similar vendrá a todos los seres mortales que hayan vivido en esta tierra. Esa resurrección nos concede lo que el apóstol Pedro llamó una esperanza viva. Esa esperanza viva es nuestra convicción de que la muerte no es el final de nuestra identidad, sino tan solo un paso necesario dentro del misericordioso plan de nuestro Padre Celestial para la salvación de sus hijos. Ese plan requiere que haya una transición de la mortalidad a la inmortalidad. Para tal transición es fundamental el ocaso de la muerte y la gloriosa mañana hecha posible por la resurrección de nuestro Señor y Salvador, que celebramos en este domingo de Pascua de Resurrección. En un gran himno escrito por Eliza R. Snow, nosotros cantamos:
Oh, cuán glorioso y cabal el plan de redención, merced, justicia y amor en celestial unión. Como parte de ese plan y esa unión celestiales, nos congregamos en reuniones, incluyendo esta conferencia, con el fin de enseñarnos y alentarnos unos a otros. Esta mañana he sentido que para el tema de mi mensaje debo usar la enseñanza de Alma a su hijo Elamán, cual se registra en el Libro de Mormón. Por medio de cosas pequeñas y sencillas, se realizan grandes cosas. En el Evangelio de Jesucristo se nos enseñan muchas cosas pequeñas y sencillas. Necesitamos que se nos recuerde que estas cosas aparentemente pequeñas y sencillas, a lo largo de un periodo de tiempo significativo, hacen que se realicen grandes cosas. Las autoridades generales y otros distinguidos educadores han hablado sobre este tema. Es un concepto tan importante que siento que debo abordarlo nuevamente. Algo que vi durante una caminata matinal me hizo recordar el poder de las cosas pequeñas y sencillas. Esta es la foto que tomé. La gruesa y resistente capa de hormigón de la acera se está resquebrajando. ¿Se deberá esto a alguna poderosa fuerza subterránea? No, la acera se resquebraja debido al crecimiento lento e imperceptible de una raíz del árbol adyacente que se está extendiendo. Aquí tienen otro ejemplo similar que vi en otra calle. La magnitud de la fuerza que resquebrajó estas aceras de hormigón pesado era tan pequeña que no se podía medir ni diaria ni mensualmente. Sin embargo, tuvo un efecto increíblemente potente con el correr del tiempo. Tal es el poderoso efecto que ocasionan las cosas pequeñas y sencillas con el tiempo, según aprendemos de las Escrituras y los profetas vivientes. Consideren el estudio de las Escrituras que debemos incorporar en nuestra vida diaria, según se nos ha enseñado, o consideren las oraciones personales y las oraciones familiares de rodillas, que son prácticas habituales de los fieles santos de los últimos días. Consideren la asistencia de los jóvenes a seminario y de los jóvenes adultos a instituto. Si bien cada una de esas actividades pueden parecer pequeñas y sencillas, con el tiempo producen un poderoso incremento y crecimiento espirituales. Esto ocurre debido a que cada una de estas pequeñas cosas, cada una de estas pequeñas y sencillas cosas invitan a la compañía del Espíritu Santo, el testificador, quien nos ilumina y guía hacia la verdad. La continua práctica del arrepentimiento, aun cuando se trate de transgresiones aparentemente pequeñas, es otra fuente de edificación y crecimiento espirituales. El hacernos autoevaluaciones inspiradas nos permitirá ver nuestras flaquezas y cómo podemos mejorar. Este arrepentimiento debe hacerse antes de que participemos de la Santa Cena. En el himno, en el mundo he hecho bien, se sugieren otros temas que podemos considerar en el proceso del arrepentimiento. ¿En el mundo acaso he hecho hoy a alguno favor o bien? ¿Le he hecho sentir que es bueno vivir? ¿He dado a él sostén? ¿He hecho ligera la carga de él porque un alivio le di? ¿O acaso al pobre logré ayudar? ¿Mis bienes con él compartí? Seguramente estas son cosas pequeñas, pero sin duda son buenos ejemplos de lo que Alma enseñó a su hijo Elamán. Y el Señor Dios se vale de medios para realizar sus grandes y eternos designios. Y por medios muy pequeños el Señor realiza la salvación de muchas almas. El presidente Stephen C. Wilwright
hablando ante una audiencia en la Universidad Brigham Young, Hawái, dio esta inspirada descripción de la enseñanza de Alma, y cito: Alma confirma a su hijo que efectivamente el modelo que el Señor sigue cuando ejercemos fe en Él y seguimos sus consejos en las cosas pequeñas y sencillas es que Él nos bendice con pequeños milagros diarios y con el correr del tiempo con obras maravillosas. El elder Howard W. Hunter enseñó que a menudo son las tareas comunes que llevamos a cabo las que tienen el efecto positivo más grande en la vida de los demás si las comparamos con aquellas que el mundo comúnmente relaciona con la grandeza. Una enseñanza secular y persuasiva de este mismo principio la ofreció el senador Don Coates de Indiana, que escribió: la única preparación para tomar una profunda decisión que puede cambiar una vida e incluso a una nación consiste en cientos y miles de decisiones aparentemente insignificantes, hechas en privado, no plenamente conscientes, y que te van definiendo. Estas decisiones privadas, aparentemente insignificantes, comprenden la manera en que usamos nuestro tiempo, lo que vemos en televisión o en Internet, lo que leemos, las manifestaciones artísticas y la música que nos envuelve en casa y en el trabajo, la clase de entretenimiento que buscamos y cómo ponemos en práctica nuestro cometido de ser honestos y verídicos. Otra cosa aparentemente pequeña y sencilla es tratar con cortesía a los demás y ser positivos en nuestras relaciones personales. Ninguna de estas cosas pequeñas y sencillas nos va a elevar hacia cosas grandes a menos que las practiquemos con regularidad y continuamente. Está escrito que el presidente Brigham Young dijo: nuestras vidas se componen de pequeñas y sencillas circunstancias que ascienden a una gran cantidad cuando se juntan y resumen la vida entera de un hombre o de una mujer. Estamos rodeados de la influencia de los medios y del deterioro cultural, y a menos que nos resistamos continuamente, esto arrastrará nuestros valores corriente abajo. Para avanzar contra la corriente en pos de nuestra meta eterna, debemos seguir remando sin cesar. Es más fácil si formamos parte de un equipo donde todos reman juntos, como lo demuestra esta imagen de un equipo de remo en acción. Continuando con esta analogía, las corrientes son tan fuertes que si dejamos de remar, seremos impelidos corriente abajo hacia un destino que no buscamos, pero que será inevitable si no procuramos avanzar constantemente. Después de relatar un acontecimiento aparentemente sencillo que tuvo grandes consecuencias, Nephi escribió: y así vemos que por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas. El Antiguo Testamento contiene un ejemplo vívido de esto. Leemos que los israelitas fueron atormentados por serpientes ardientes. Muchas personas murieron por causa de sus mordeduras. Moisés oró para pedir ayuda y fue inspirado a hacer una serpiente ardiente y ponerla sobre un asta. Entonces, cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Una cosa tan sencilla produjo un resultado tan milagroso. Sin embargo, como explicó Nephi cuando enseñó este ejemplo a los que se estaban rebelando contra el Señor, aun cuando el Señor había preparado un medio tan sencillo para ellos y para que ellos fuesen sanados por causa de la sencillez de la manera o por ser tan fácil, hubo tantos que perecieron. Ese ejemplo y esa enseñanza nos recuerdan que la sencillez de la manera o lo fácil que es la tarea que se nos manda no significa que no sea importante para el logro de nuestros deseos justos.
De igual manera, aún los pequeños actos de desobediencia y las faltas menores en el ejercicio de la rectitud nos empujan hacia un desenlace que se nos ha advertido evitar. La palabra de sabiduría nos da un ejemplo de eso. Es probable que no se pueda medir el efecto que produce en el cuerpo un solo cigarrillo o un trago de alcohol o una dosis de droga, pero con el tiempo, el efecto es potente y puede llegar a ser irreversible. Recuerden que el crecimiento gradual e imperceptible de la raíz del árbol produjo el resquebrajamiento de la acera. Una cosa es cierta, las consecuencias terribles de participar en cualquier cosa que pueda ser adictiva, como las drogas que atacan nuestro organismo o los materiales pornográficos que degradan nuestros pensamientos, pueden ser evitadas completamente si nunca probamos estas cosas ni siquiera una vez. Hace muchos años, el elder M. Russell Ballard explicó a una audiencia de conferencia general cómo cosas pequeñas y simples también pueden ser negativas y destructivas para la salvación de una persona. Él enseñó, así como unas débiles fibras forman un hilo y luego una hebra y por fin una cuerda, las cosas pequeñas que se combinan se vuelven tan firmes que es difícil romperlas. Siempre tenemos que ser conscientes del poder que las cosas pequeñas y sencillas ejercen en la formación de la espiritualidad. Y al mismo tiempo tenemos que tener presente que Satanás también se valdrá de cosas pequeñas y sencillas para llevarnos a la desesperación y al tormento. El presidente Wheelwright dio una advertencia similar a la audiencia en BYU, Hawái, diciendo: es por no hacer las cosas pequeñas y sencillas que la fe flaquea, cesan los milagros y se detiene el progreso hacia el Señor y su reino, para luego comenzar a retroceder a medida que el afán de cosas más temporales y las ambiciones mundanas ocupan el lugar de la búsqueda del reino de Dios. A fin de protegernos del efecto negativo acumulado que destruye nuestro progreso espiritual, debemos seguir el modelo espiritual relacionado con las cosas pequeñas y sencillas. El elder David A. Bednar explicó en una conferencia de la mujer en BYU: podemos aprender mucho sobre la naturaleza y la importancia de este patrón espiritual si observamos la técnica de regar un terreno por goteo en muy pequeñas dosis, en lugar de anegar el terreno o rociar grandes cantidades de agua que no son necesarias. Él explicó: el goteo constante de agua penetra profundamente en el terreno y provee un alto nivel de humedad en el suelo en el que las plantas pueden crecer. Del mismo modo, si ustedes y yo nos concentramos en recibir frecuentes gotas de sustento espiritual, entonces las raíces del Evangelio pueden arraigarse con profundidad en nuestra alma, pueden llegar a establecerse y cimentarse firmemente y pueden producir un fruto extraordinario y delicioso. El patrón espiritual de las cosas pequeñas y sencillas que llevan a efecto grandes cosas producen firmeza y perseverancia, una devoción cada vez mayor y una conversión más completa al Señor Jesucristo y a su Evangelio. El profeta José Smith enseñó este principio con palabras que ahora forman parte de Doctrina y Convenios. Ningún hombre las considere como cosas pequeñas, porque hay mucho perteneciente a los santos que dependen de estas cosas. Refiriéndose a los primeros intentos de establecer la iglesia en Missouri, el Señor aconsejó a los santos tener paciencia porque todas las cosas tienen que acontecer en su hora. Luego dio esta gran enseñanza: por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. Pienso que todos deseamos seguir el desafío que nos dio el presidente Russell M. Nelson de seguir adelante en la senda del convenio. Fortalecemos nuestro cometido de hacer esto, al igual que cuando seguimos las cosas pequeñas que el Evangelio de Jesucristo y los líderes de su iglesia nos enseñan.
testifico de Él e invoco sus bendiciones sobre todos aquellos que procuran permanecer en su senda del convenio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven Sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 29. Alma. Capítulos 36 al 38. Lección asignada del 20 al 26 de julio de 2020. Titulada Acude a Dios para que vivas.